Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Feliz noche. Damos gracias al Padre que nos permite retomar este estudio de los Taryag Mishbot después de la celebración de las Moedín de otoño. Estamos ya dispuestos para continuar con esta preciosa enseñanza de los Moedín y estamos en la Mishbah 458. Amén. De ahí vamos a iniciar, vamos a orar, agradeciendo al Padre siempre que iniciamos el estudio de la Torah hay que hacer una oración especial. Amén. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Bahar Banu Mikol Hamin Benatan Lanu et Toratot. Baruch Ata Adonai Divrei HaTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Bien, familia. Estamos en los Taryag Mishbot, estamos en el libro de Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 9. Yo les estoy leyendo del Humash. Los versículos a veces no calzan con las Biblias al español. Y este documento, el Taryag Mishbot, es un documento hebreo judío. Entonces, está basado en el acomodo de la Biblia hebrea como tal. Entonces, por eso, dependiendo, hay versículos que calzan, otros no. Amén. Entonces, siempre usamos en lo personal para el Taryag Mishbot, usamos lo que es el Humash. ¿Ok? Bien. Voy a leerle acá y ahorita les explico bien cómo está el asunto este. ¿Ok? Mishbah 458. Esto es un mandamiento prohibitivo. Amén. Dice en el versículo 9 de Devarim de Deuteronomios, capítulo 13, versículo 9 dice: no te adherirás a él, ni lo escucharás, tu ojo no se apiadará de él, no serás compasivo y no lo encubrirás. Ok, para entender este versículo, vamos a leerlo. Vamos a leer un versículo arriba para tomar el contexto, aunque ya esto lo vimos en la clase anterior, que ya está grabada. Tenemos que retomarlo para que podamos entender. Bien, vamos a leerlo. Lo voy a leer desde el versículo, eh, voy a leerle desde el versículo 1 del capítulo 13. No sé cómo estará en la Biblia, en las traducciones al español, pero dice acá: toda la palabra que yo te ordeno, esa observarás para realizar. No agregarás a ella y no disminuirás de ella. Si se levantare en tu seno un profeta, ok, entonces aquí ya entendemos de qué trata, ok, de qué trata este capítulo, de qué trata el versículo 9. Entonces, para poderlo entender hay que leer este contexto. Para entender el versículo 9 hay que entender todo el contexto. Entonces, el Eterno viene hablando aquí a través de Moisés y le está diciendo al pueblo que han de observar, que han de realizar todas las palabras que el Eterno les está diciendo, sin añadirle ni ponerle, ¿ok? A la Torá ni se le añade ni se le quita. Si se levantara en tu seno, o sea, en medio de ustedes, un profeta o un soñador de sueños y produjere para ti una señal o maravilla, y se cumpliere la señal o maravilla de la cual te habló diciendo, ¿ok? De la cual te habló diciendo: vayamos en pos de dioses ajenos que no han conocido y sirvámosle. No escucharás las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque los está probando Hashem, su Dios, para saber si aman a Hashem, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. En pos de Hashem, su Dios, irán, y de él temerán,
y sus mandamientos observarán, y su voz escucharán. A él servirán y a él se aferrarán. Y ese profeta o soñador de sueños habrá de morir por haber hablado perversión contra Hashem, su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto y quien los redimió de la casa de esclavitud, para apartarte del camino que te ordenó Hashem tu Dios para ir por él, y destruirás el mal de tu seno, de en medio de ti, dice la otra versión. Verso 7. Si te incitare secretamente tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo o tu hija, o tu mujer entrañable, o tu amigo, que es como tu alma, diciendo, vayamos y sirvamos a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, de los dioses de los pueblos que están en sus alrededores, aquellos cerca de ti o aquellos lejos de ti, de un extremo de la tierra al otro extremo de la tierra. No te adherirás a él ni lo escucharás. Tu ojo no se apiadará de él, no serás compasivo y no lo encubrirás. ¿Ok? Entonces, ya entendimos todo el contexto para entender de qué está hablando el versículo 9. Entonces, acá en el Taryag Misbot dice, no lo oiréis. Tenemos prohibido renunciar a nuestro oído renunciar a nuestro oído hacia un maíz. En otras palabras, es una misbah, es un mandamiento odiar a un maíz. ¿Qué es un maíz? Un maíz es uno que te lleva hacia la idolatría, que te lleva a apartarte de los caminos del Eterno, que te lleva a adorar otras cosas o que van en contra total de lo que es la palabra del Eterno. Entonces, esta tarde me pegué toda la tarde en esto, viendo quería avanzar un poco antes de la clase, pero importante, hermano, de verdad es conocer el mandamiento. El mandamiento. A veces nosotros queremos ser más buenos que Dios y no se puede, hermano. Usted y yo no podemos ser más buenos que el Eterno. Del versículo 1 de Deuteronomios 13, del versículo 1 hasta el versículo 9, usted entendió el contexto. Léalo en su Biblia. No sé si calzarán el mismo acomodo de los versículos, pero viene hablando de lo mismo. Entonces, primero te habla de un falso profeta. Que ese falso profeta te dio señales, te hizo prodigios, te hizo milagros, te dio una palabra y la palabra se cumplió, pero luego ese mismo profeta te incita, te lleva a adorar a algo que no es Dios. Entonces, dice, perdón, dice que al tal profeta no se debe oír. Es un falso profeta. Hace señales, hace prodigios, da palabras y se cumplen. Entonces, hoy en día, hermano, eh, todo el mundo quiere ser profeta y todo el mundo profetiza y todo el mundo va donde dice viene el profeta Julano de tal, que tiene cantidad de millones de seguidores en las redes sociales, que son congregaciones de miles y miles de personas. Y, y lo que anda buscando la gente es que ese hombre que se dice ser profeta te diga tal cosa, sin observar su doctrina bíblica, su comportamiento y su moral, sin saber de dónde viene. Como dice el maestro Rico, usted le pregunta a muchos de esos, ni siquiera tienen un maestro, ni siquiera tienen una cabeza donde dar cuenta. Entonces, es muy importante. Esta semana que pasó, el famoso Halloween, el famoso Día de Muertos y el famoso montón de cosas.
Yo hice alguna publicación ahí y presenté un video ahí de una iglesia que hicieron la fiesta de Halloween. Bueno, unos me han caído a palos y otros sorprendidos. eh, me habló una hermana de Siquirres, de aquí cerquita, y me decía, hermano, aquí hay una iglesia donde el pastor y la iglesia se disfrazaron, donde el pastor predicó disfrazado en un altar, en un púlpito, eh, eh, y es cómo es posible, digo yo. Y la gente, hermano, se está yendo sin tomar en cuenta. Eso es sacar al pueblo de la santidad de la palabra y llevárselo hacia otras cosas. Entonces yo le decía, eso es otro hermano de Estados Unidos que por cierto me pidió la enseñanza que dimos sobre Halloween. Y ayer me llamó y me dijo que esa misma enseñanza, la grabación la pasaron allá en una radio en Estados Unidos, me estaba diciendo. Entonces, y que eran gente que inclusive celebraban el Halloween y que les impactó mucho y dijeron que, bueno, que fue la última vez, o sea, que ya no más, y inclusive mi enseñanza la pasaron en una emisora allá en California. Entonces, lo que quiero decirle, hermano, es la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Y a veces puede ser el pastor, puede ser el profeta de profetas y el apóstol de apóstoles. Y sigue diciendo allí, si tu hijo, si tu hija, si tu padre, si tu madre, si tu mujer entrañable, si tu mejor amigo, que es como tu alma, que es como tu hermano, te incita a ir hacia los ídolos, hacia ir a adorar otras cosas, a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, dice, ok, no lo escucharás, no lo atenderás, no te adherirás, o sea, no te apegarás, no lo seguirás. Al contrario, ¿qué está diciendo? Tu ojo no se apiadará de él. Hay que rechazarlo, así sea tu padre, tu madre, quien sea, hermano. No podemos compaginar allí. No podemos aceptar esa conducta hacia cosas idolátricas. ¿Ok? Eso es un maicis. Uno que aparta a otro. Acá el documento dice un judío, pero es a los creyentes, aquel que ha sido injertado al pueblo. No podemos aceptar. Es mi mamá, es mi papá, es mi mujer, es la que amo con todo mi corazón, es mi hijo de mis entrañas, que lo amo con toda el alma, pero no te puedo aceptar, no te puedo acompañar, no puedo ir. Ok, entonces, esa es esta misma 458. Tenemos prohibido renunciar a nuestro oído hacia un maicis, o sea, no lo escuches, no lo sigas. Es lo mismo, hermano, que viene diciembre. Diciembre es la prueba de fuego para muchos. Vienen las cenas de Navidad, vienen los regalitos de Navidad, vienen las lucecitas, vienen los arbolitos, vienen las reuniones familiares. Que no, hermano, ¿por qué razón? Porque es algo idolátrico, es pagano, es idolátrico. Yo amo a mi familia, amo a mis hermanos, amo a mi familia, tal cualquiera que sea, pero no puedo esos días compartir de algo que es totalmente idolátrico, pagano, porque la gente se alarma por el Halloween, pero aceptan Navidad. Y es lo mismo, es totalmente lo mismo. Semana Santa es lo mismo. Hoy en día hay iglesias, hermano. Tengo una prima, me dice, me fui de esa iglesia el año pasado, el año pasado, no me recuerdo, que ella, el año pasado fue, que en Semana Santa, su congregación y su pastor hicieron una procesión como la iglesia católica,
de Semana Santa. Y tuvieron no sé cuánto tiempo a un muchacho clavado en una cruz ahí en el altar, mientras el tipo daba la enseñanza. Le digo tipo porque no le puedo llamar pastor a una persona que haga eso. Yo le dije a mi prima, salga de ahí. ¿Qué hace usted ahí? Entonces, hermano, no se puede, no se puede. La gente, por eso le dije, como le dije al principio, a veces queremos ser más buenos que el Padre y no se puede. Queremos ser más buenos que el Eterno y no se puede. Tenemos que tener una posición y tenemos que tener, hermanos, certeza y seguridad a quién le estamos sirviendo. Y cuando usted realmente tiene en su corazón a quién le está sirviendo, es entonces cuando usted va a ver que, hermano, vamos a ser rechazados, vamos a ser de todo, pero la palabra y el mandamiento es claro. ¿Ok? Misbah 459 viene hablando de lo mismo. ¿Ok? Versículo 9, lo mismo. Ni tu ojo mirará con piedad hacia él. ¿Ok? Está prohibido rescatar a un maicís, incluso en una situación donde su vida corre peligro. En otras palabras, es una misbah odiar a un maicís. Este es un documento judío y quizás el odio no es tanto hacia la persona como tal, pero es que no se puede aceptar, es odiar su acto, es odiar, repudiar, creo que es la palabra más correcta, repudiar total y completamente su idolatría. Lo puedo amar como persona, lo puedo querer como familia, pero su acto es repudiable y no lo puedo aceptar. Entonces, ¿por qué? Porque eso va en contra del honor de mi rey. Eso va en contra del Dios al cual yo sirvo. ¿Ok? Entonces, eh, y a Él es el que yo le debo mi honor, mi fidelidad, mi honra es para Él, mi alabanza es para Él. Y no puedo, hermano, yo he escuchado gente, hermano, pero mire, yo no participo de esas cosas, pero yo le voy a ir a ayudar a mi mamá a preparar el cafecito porque está el rezo del novenario de mi abuela que se murió, el rosario. No, hermano, dice, yo no participo en la mía, yo le ayudo a mi mamá a ir a preparar los tamales de diciembre. ¿Y de qué son los tamales, hermana? Ah, mi mamá, ellos hacen solo de cerdo. Y usted no sabe que la Biblia prohíbe comer carne de cerdo. No, hermano, yo no como. Pero ese mismo mandamiento dice que está prohibido inclusive tocar el cuerpo de un animal inmundo. ¿Cómo? ¿Sí? Aún su carne, su cuerpo muerto, es prohibido tocarlo. Y al ir a ayudar a tu mamá, tú estás participando. Hermano, pero eso es ser legalista. No, eso es caminar en la Torá. Eso es caminar en la Torá. Seguimos. Misbah 460, mandamiento prohibitivo, ahí mismo. Ni lo perdonarás. Está prohibido revelar los méritos o argumentar a favor de un maicís. Aquí está hablando bajo el contexto del juicio delante del Sanedrín. ¿Ok? El contexto estaba prohibido, o sea, hablar de sus méritos, porque no hay nada que justifique a un maicís, a uno que hace que otro vaya hacia la idolatría, adorando cosas que no son al Eterno. Está prohibido inclusive hablar bien de esa persona en el juicio. ¿Ya? No se puede justificar.
Es injustificable en el juicio. Usted sabe, hermano, que usted y yo seremos llamados a juicio como testigos de aquellas personas a las cuales usted le habló y le predicó y lo instruyó en la palabra. Nosotros daremos cuenta, ¿ok? Entonces, usted tendrá que testificar en el juicio que se le harán a esas personas del momento en que tú le hablaste, y vas a testificar en contra inclusive de tu padre, de tu madre, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Es duro. Seremos testigos. Por eso, cuando la escritura en la carta a los hebreos dice, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta de vosotros. ¿Cuál cuenta vamos a dar? Que el día del juicio el Señor nos llamará cuentas a todos los que somos de una u otra manera, y pastores, ministros, maestros. ¿Qué pasó con Julano? Julano, venga, y me va a tocar a mí testificar de la hermana Carmen, de la hermana Mónica, la hermana Giselle, de todos y cada uno, en mis 30 y resto de años de ministerio. Yo tendré que dar cuenta por cada uno de ustedes. Y si por mi predicación o mi mala enseñanza usted se perdió, yo daré cuenta por tu vida. Pero si usted se perdió a pesar de la instrucción, de la enseñanza, de la formación, de la corrección, porque hay gente que no quiere ser corregidos. Aquí en este sillón que está a la par mía, tuve una persona que poco le faltó pegarme y no aceptó la corrección. Por eso ya no está con nosotros. Hay que dar cuenta. Por eso en el juicio yo no puedo llegar a decir, no, no, sí, él se apartó, él no quiso seguir, pero él es buena persona, él es buena gente. No, no, él me ofrendaba regularmente, no, él ayudaba mucho, no, o esa persona. Me daba regalos. No, 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 eso, ni regalos, ahí no entran ni regalos, ni ofrendas, ni nada que se le parezca. Eso no va a ser tomado en cuenta a la hora de que si usted obedeció las instrucciones de la Torá. Entonces, como testigo, no puedo hablar de esos méritos. Como testigo, usted no va a poder decir, él era buena persona, él fue buen padre, me quiso mucho, pero era borracho, mujeriego, puro Juan Charrasqueado, ¿verdad? Mentiroso, jugador, fumador, de todo, violento. Ahí se caen los méritos, se pierden los méritos. No solo está prohibido revelar cualquier mérito que un maicís podría haber hecho, pero es incluso digno de elogio dar publicidad a todos a todos la información desfavorable y de mala reputación sobre él en el juicio. ¿Ok? Entonces, mire qué fuerte. Por eso es que nosotros tenemos que plantarnos, y es mejor que hoy se enojen contigo por decir la verdad a que mañana el Eterno nos llame a cuentas a nosotros por no haber hecho las cosas correctamente y por no haberle hablado con la verdad. Porque, hermano, yo podría tener, yo podría tener una congregación ahorita de miles de personas. Y no lo digo en jactancia, lo digo porque mi trayectoria ministerial, en mi tiempo en viajando, en trabajando en la radio,
trabajando en medios de comunicación. Yo podría tener miles de personas, podría tener quizás no miles, quizás cientos de personas en una congregación y pasarla bien. Quizás tendría mi buena casa, mi buen carro, mi buena ropa, mi buena comida, alabándole a la gente sus cosas, permitiéndole sus cosas, simplemente porque dan una ofrenda o porque dan un diezmo o porque dan lo que den. Entonces, hermano, el hombre o la mujer que acepte sus ofrendas a base de que no decir la verdad, ese es un mal maestro, es un mal pastor y no debería de estar en un ministerio. Si yo como pastor no le puedo corregir a usted, yo no debería de estar en un ministerio. Si yo como pastor tengo que tener cuidado a la hora de dar una enseñanza para que no se me ofenda la gente, ay no, este tema no lo voy a tocar porque yo sé que ahí está Julano y Julano de vez en cuando él va y acompaña a la mamá a la misa. ¿Te das cuenta? Entonces, y hay muchos que son así. Yo, hermano, he ido a predicar a lugares donde los pastores me han dicho, hermano, lo invito a predicar, pero por favor, no me diga, no me hable ni de esto, 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 ni de esto. Nunca he ido. Y una vez que fui y me agarraron en la puerta, ni siquiera entré a la casa, no conocí la casa del pastor. Me dijo, mire, hermano, aquí lo vamos a bendecir. Como en ninguna parte en Costa Rica lo han bendecido. Hemos trabajado por tantos meses, tenemos que estar preparando esta campaña y a mí me lo recomendaron a usted, pero me han dicho que usted es fuerte para predicar. Hermano, mire, yo le voy a dar, hermano, le estoy hablando iniciando, le estoy hablando hace unos 20, 25 años atrás. Tenía poco en el ministerio, o unos 30 años atrás, y me ofreció 700,000 colones de ofrenda por no, no eran 3 días de campaña, en aquel tiempo se hacían de una semana y hasta de 15 días. Y me dijo, no me predique ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y yo andaba, en aquel tiempo tenía una libretica donde yo hacía mis bosquejos y te llevaba los temas que iba a predicar durante la semana. Y le enseñé. Le digo, hermano, vea lo que el Padre me dio para traerle a esta campaña, a esta actividad. Y le enseñé todo. Ah, no, hermano. Entonces le digo yo, ¿a qué horas pasa el próximo bus? Dentro de 10 minutos. Le digo, hasta luego. Y me fui. Cuando eso vivía en San José, acá en Limón. Venía a Limón a eso. Y no conocí, no pasé del corredor, porque él no me dejó entrar ni siquiera, ni me sentó en la sala para decirme lo que me dijo. Ese mismo día agarré de vuelta para atrás. Un hombre o una mujer que acepte una ofrenda con cualquier cantidad que sea, pero vendiendo la verdad, no merece ser ministro. Se lo digo, ese es un falso maestro, es un falso pastor, es un falso profeta, como quiera llamarse. La escritura dice, compra la verdad, pero no la vendas. Y hay muchos que hoy en día, hermano, están vendiendo la verdad. Cuando estaba en la radio y que me llamaron a cuentas por una enseñanza que di, y me llamaron a cuentas, y yo les dije, ¿qué dice Proverbios 23:23? ¿Sabe qué dice? No, ¿qué dice? Compra la verdad, pero no la vendas. Y entonces me dice, sí, pero usted lo contratamos como locutor, no como predicador ni como pastor. Digo, el problema es que yo soy pastor y soy predicador antes de ser locutor de radio. Y ese fue el día que salí de la radio. Porque no voy a vender el mensaje. Entonces, ese es el problema, hermano. Entonces, dice Misbah 4:61. Ni lo ocultarás de él. Está prohibido guardar silencio y abstenerse de hablar en contra de un maicís.
Entonces, cuando callas algo de lo cual eres testigo, te haces culpable, te haces culpable. El que siendo testigo y es llamado a cuenta y lo cayó, dice en Levíticos 5, si mal no recuerdo, es culpable. Te haces culpable del mismo pecado. Entonces, está prohibido guardar silencio y abstenerse de hablar en contra de un maicizo. Está hablando igual del juicio del Sanedrín. Igual seremos llamados nosotros a testificar. Ok. No puedo guardar silencio. Así sea el ser que más amo, que más quiero, que más, que es los ojos de mi vida. No puedo callar. No puedo callar. No puedo decir, prefiero no hablar, prefiero no decir. No voy a testificar en contra de mi madre, no voy a testificar en contra de mi padre, no voy a testificar en contra de mi mujer o de mis hijos. No, no puede, está prohibido. Porque si callas, te haces copartícipe del mismo pecado. Alguien, hermano, alguien rápidamente ágil en la búsqueda. Levíticos capítulo 5, versículo. Déjeme, déjeme buscarlo aquí, a ver si no me saca, que me da miedito que me saque. Déjeme ver. Buscar una Biblia aquí. Levíticos capítulo 5. Creo que es capítulo 5, 1 y 2. Déjeme ver. Amén. Lo tiene, manita, léalo, hermana, si quiere. El 1 y 2. Sí. Lea hasta el 1, a ver qué dice. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Ok, gracias, hermanita. Entonces, mire bien, ahí matamos dos pájaros de un tiro, como dice el dicho. Lo que le estaba diciendo de tocar el cuerpo inmundo, por eso usted no puede ir a ser tamalito, porque eso es el cuerpo de un animal inmundo, ¿ya? De un cerdo, en este caso, ok. Pero el versículo 1, si una persona incurre en culpa cuando haya oído, ok, cuando haya sido testigo y fue llamado a testificar y guardó silencio, amén, no denunciar el hecho, cargará con su pecado, el pecado que aquel cometió. Por ejemplo, si te das cuenta de una persona que está en adulterio, por ejemplo, un ejemplo, y esa persona es llamada a juicio delante del Eterno por ese pecado, tú lo supiste, uno, no lo denunciaste, dos, eres llamado a testificar y guarda silencio, el mismo pecado se te cuenta a ti. O sea, si aquel era un adúltero y tú te quedaste callado, tú también serás juzgado como un adúltero. Si aquel practicaba cuestiones de idolatría, de hechicería cualquiera, y no lo denunciaste, no testificaste, el pecado de esta persona es el mismo pecado tuyo. Te haces culpable del pecado de esa persona. ¿Sí me entiende? Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, cargas el pecado de esa persona. Cargas el juicio de esa misma persona. Entonces, está prohibido guardar silencio y abstenerse de hablar en contra de un maiciz. Mandamiento 462. Mishmá 462. Mandamiento prohibitivo. Mire, seguimos en el mismo versículo 9. Dice, y no harán más iniquidad como esta entre vosotros. Está prohibido atraer a un compañero
un creyente, aquí dice un judío porque el documento es judío, ¿ok? Hacia un compañero, hacia la adoración de un ídolo. Alguien que transgrede esta misma es llamado maicis, lo que les estaba diciendo. Un maicis debe ser castigado incluso si sus intentos no son exitosos, no es exitoso. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Esta persona me incitó para que lo acompañara a adorar un ídolo o a hacer cosas, a practicar cosas, a celebrar cosas que son idolatría, que es paganismo, la Navidad, Semana Santa, fiestas patronales en el pueblo. Yo veo gente que se hacen llamar cristianos o creyentes, que lo mismo le da ir al culto que luego ir a meterse a una fiesta patronal, a subirse a los carritos chocones, a comer de las comiditas que dan allí. Les da igual. Les da igual ir hermano, a las griterías allá en Nicoya, a la cofradía, o no sé cómo le llaman, de la Virgen de no sé qué. Lo mismo les da igual ir al culto, pero luego se van a los toros de allá, a ver los toros en la fiesta del el Cristo Negro de Esquipulas. Les da igual y salen en Facebook y ustedes los ven fotos y el domingo están en la iglesia. Se fueron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. Santo. Santo. Un maicis debe ser castigado incluso si sus intentos no son exitosos. Me incitó, pero yo no caí. Pero aquel es culpable porque está sirviendo de piedra de tropiezo, porque conmigo no pudo, pero ¿a cuántos ha arrastrado? Entonces tiene que ser castigado. La diferencia entre un maicis y un madiash, que esa está en la misma número 87, es como sigue. Un maicis es aquel que desvía solo a un judío o solo a un solo creyente, ¿ya? Mientras que un midash atrae a dos o más hacia la idolatría. Los desvía. Hermano, hay gente que tiene un carisma, tienen un carisma de su personalidad. Son gente, hermano, que son, ¿cómo le explico? Tienen su vida es de liderazgo, o sea, tienen un liderazgo insertado en sus vidas, que son en el mundo, eran los que organizaban las fiestas, y son los que decían, vamos para tal baile, y medio mundo lo seguía. Usted se encontró con gente así, ¿verdad? Igual está en los caminos de Dios. Hay gente que es así. Hay gente, hermano, que te sigue, que usted te dicen y no, que mire, y convencen, tienen una facilidad de convencimiento que arrastran a cualquiera. Si utilizaran, no sé si llamarlo don o talento, esa facilidad que tiene de convencer a la gente para las cosas buenas de Dios, sería un exitazo. Pero lo usan para el mal. ¿Ya? Hay gente que es así, que tienen esa vibra y y son extrovertidos, y todo el mundo se les pega, hermano, tienen un imán, atraen a la gente, y entonces se los llevan hacia lo malo. ¿Okay? Entonces, eso hay que tener cuidado. Misbah 463, mandamiento performativo. Dice, ¿cuánto llevo de tiempo? Ok, queda bastante. Dice, está en Devarim 13:15. Vamos a buscarlo. Mire, voy a leer, voy a seguir leyendo del versículo 10 al 15 para ir entendiendo el contexto. Dice el verso 10, más bien, ciertamente habrás de matarlo. Tu mano será la primera contra él para matarlo, y la mano de todo el pueblo después.
Claro, esto está hablando después del juicio del Sanedrín. Y esto es lo que la Biblia llama pecados de muerte. ¿Ya? Pecado de muerte es todo aquel que en el juicio es culpable de un pecado que no puede ser perdonado, que no lo puede pagar con cárcel, que debe pagarlo con su vida. ¿Ok? Al menos la idolatría es un pecado de muerte. ¿Ok? Y llevar a una persona, desviar a una persona hacia la idolatría, y entiéndase idolatría que no solamente es una imagen, es celebrar fiestas paganas. Eso es idolatría. ¿Ok? Navidad, Semana Santa, todo eso. ¿Ok? Entonces, dice, más bien ciertamente habrás de matarlo, tu mano será la primera contra él para matarlo y la mano de todo el pueblo después. Ok, cuando el Sanedrín hacía juzgar, cuando se juzgaba en el Sanedrín, la primera y el Sanedrín declaraba el decreto de muerte sobre esa persona después de de haber sido juzgado. Ok, el primero que lanzaba la piedra era aquel que lo denunció, es aquel, el primer testigo. Y es aquí donde podemos entender cuando a Yeshua, por ejemplo, le traen la mujer adúltera y le dicen, maestro, esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio. ¿Ok? Y la ley de Moisés dice que tiene que morir apedreada. ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y nadie la apedreó. Todo el mundo soltó las piedritas y se fueron, ¿cierto? ¿Sí conocen la historia? Dígame amén, aunque no la conozcan, para avanzar. Amén, amén. Ok, entonces, Amén. ¿por qué Mashiach Yeshua no profirió palabras de condenación a pesar de que habían, no se sabe cuántos testigos, diciendo, la encontramos en pleno acto de adulterio? ¿Por qué Mashiach no profirió juicio? Varias cosas pasaron ahí. Número uno, la ley decía que tenían que ser los dos. Ellos trajeron solo a la mujer. Entonces, entendamos, si fue encontrada en pleno acto de adulterio, ¿dónde estaba el hombre? ¿Por qué la trajeron solo a ella? ¿Ok? Dos, Yeshua no era miembro del Sanedrín. Yeshua no podía juzgarla a ella. Si ellos hubiesen seguido el procedimiento, el protocolo legal, recordemos que la Torá es un documento legal. Entonces, si ellos hubiesen seguido el protocolo legal, ¿cuál era el protocolo legal? Número uno, no solamente traerla a ella, tenían que traerlo a los dos adúlteros. Presentárselo no a un hombre del pueblo, sino a los jueces del Sanedrín. Presentar testigos válidos. Por boca de 2 o 3 testigos válidos tenía que ser juzgado todo caso. Lo dice la Torá. ¿Ok? Ellos quebrantaron la misma ley por la cual ellos estaban juzgando a la mujer. Ellos quebrantaron esa ley. Por eso Yeshua les dijo, bueno, el que de ustedes esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ellos entendieron. Por eso la Biblia dice, eso está en Juan 7, si no me equivoco. Juan 7, 50 y algo. O capítulo 8 por ahí. Por eso dice ahí que desde el más viejo, desde los más viejos hasta los más jóvenes, comenzaron a soltar las piedras. ¿Por qué los más viejos? Que ellos conocían la Torá y saben lo que dice la ley. Se la trajeron a Yeshua. Si Yeshua emite un juicio allí, delante de ese pueblo que estaban ahí, a él lo matan también, porque él no estaba legalizado para hacer ese juicio. Por eso Yeshua no quebrantó la ley. Él siguió la ley. Por eso él pudo decir, ni se les ocurra, ni crean que yo he venido a abrogar la ley o los profetas.
Por eso ellos no pudieron, perdieron el caso. Más bien se asustaron. No, aquí vámonos porque nos van a pelear a nosotros. Porque hemos quebrantado el protocolo legal. ¿Sí me entendieron? Entonces. Amén. Está en Juan capítulo 8. Ok, perfecto. Juan 8. Y dice que cada uno se fue para su casa, ¿cierto? Desde el más joven o desde el más viejo hasta el más joven. Entonces, dice, verso 15. Me quedé en dónde. Ok, lo lapidarás con piedras y morirá, porque pretendió apartarte de la cercanía de Hashem tu Dios, quien te saca de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Todo Israel escuchará y temerá, y no volverán a hacer un mal semejante en su seno, en medio de ustedes. Ok, verso 13 dice: perdón, si oyeres que en una ciudad, en una de tus ciudades, que Hashem tu Dios te da para habitar, se dice, salieron hombres malhechores de tu seno y descarriaron a los habitantes de su ciudad, diciendo, vayamos y sirvamos a dioses ajenos que no han conocido, inquirirás e investigarás e indagarás bien. Y aquí que si es verdad, si esta verdad es cierta la palabra, se realizó esta abominación en tu seno. ¿Ok? Entonces, inquirirás, escudriñarás, preguntarás con diligencia y verás si es verdad. Es una misbah, es un mandamiento para el Beit Din. ¿Ok? Es un mandamiento para los jueces. Examinar minuciosamente, interrogar a los testigos a fin de llegar al fondo del asunto y llegar a la pura verdad. ¿Ok? Entonces, es un mandamiento para el Beis Din, para los jueces. No se puede juzgar a una persona sin una investigación, sin los testigos. ¿Ok? Leyes dice, el Beis Din debe investigar a fondo y contrainterrogar a los testigos. O sea, no solamente una interrogación, contrainterrogar, o sea, varias veces a los testigos. Investigaciones y exámenes. Las investigaciones constan de 7 preguntas. Vamos a ver, ¿qué era lo que ellos tenían que preguntar? Tenían que hacer 7 preguntas en esta investigación. ¿En qué conjunto de 7? ¿En qué conjunto de 7 años del ciclo jubileo ocurrió el crimen? Es ¿en qué tiempo ocurrió? ¿En qué momento? ¿En qué año? ¿En qué mes? ¿En qué día del mes? ¿En qué día de la semana? ¿A qué hora del día tuvo lugar el evento? ¿Dónde tuvo lugar? ¿Okay? Entonces, los examinación o la examinación son preguntas centradas en los detalles, no directamente relacionados con el delito. Es digno de elogio para un Beis Din hacer tantas preguntas como sea posible de esta categoría. Algunos ejemplos serían: ¿qué ropa vestía el asesino? ¿Qué vestía la víctima? ¿O de qué color era la tierra en donde tuvo lugar el asesinato? Si 2 o más testigos no pueden contestar la pregunta, la primera serie de preguntas, su testimonio queda descalificado. Sin embargo, concerniente a los interrogatorios, si un testigo puede responder mientras que el otro no puede, su testimonio sigue siendo válido. Esta misma se aplica hoy solo cuando se trata de disputas de asuntos monetarios. Sin embargo, con respecto a los casos capitales, se aplica solo en el tiempo del Sanedrín, que hoy en día no se puede dar muerte a una persona. ¿Por qué? Porque esto tenía legalidad solo en el Sanedrín.
Y como sabemos, hoy no hay Sanedrín, hoy no hay templo, no está en función el Sanedrín. Entonces, no tenemos esa autoridad. ¿Ok? ¿Qué se podía hacer en estos casos hoy en día? Lo que Pablo aplica lo que Pablo aplica en la iglesia de Corinto, cuando dice que un hombre vivía con su madrastra, ¿cierto? Entonces, eh, Pablo, ese era un pecado de muerte, ya, ese era un pecado de muerte. Lo que pasa es que Corinto no estaba bajo el régimen o la cobertura o el gobierno del Sanedrín, del templo. ¿Por qué? Porque no era en Israel. ¿Ok? ¿Qué hace Pablo? Cuando Pablo se da cuenta de esta situación, que alguien le escribe a Pablo y Pablo envía esta carta. Y en este capítulo, en el capítulo 5, entonces Pablo dice que al tal hombre hay que expulsarlo de la congregación. ¿Ya? A esa persona hay que expulsarlo de la congregación. Entonces no se puede aplicar pena de muerte porque no está el Sanedrín, no está el templo y en nuestro caso, no estamos en la tierra de Israel. Entonces estos casos, ¿cómo se pueden juzgar? Se pueden juzgar de esta manera que Pablo aplicó en Primera de Corintios capítulo 5. ¿Okay? Vamos a leer acá. Perspectiva. Un juez debe ser muy deliberado en el juicio y no tomar decisiones apresuradas, porque emitir un juicio justo es una de las formas más elevadas del estudio de la Torá. Los sabios fueron indulgentes con el testimonio sobre la disputa del dinero. Esto fue para que los prestamistas potenciales no se no sean desalentados a prestar dinero, porque podrían decir, ¿por qué debo prestar dinero a alguien? Porque si hubiera una disputa sobre la cantidad del préstamo y los testigos podrían dar respuestas contradictorias a las contrainterrogatorios sobre a qué hora y el lugar donde se realizó el préstamo, en última instancia podría perder mi dinero. Por lo tanto, los sabios abogaron por la indulgencia, que aunque uno o los dos de los testigos no recordaron o no supieron cómo empezar con la fecha, lugar o qué tipo de moneda con respecto al préstamo, tu testimonio seguía siendo válido. Ok, entonces, esto está hablando ya con respecto a cuestiones financieras, pero aplicable en el aspecto de crímenes o de pecados de esto, como pecados de muerte. Ahorita podríamos aplicar solo lo que Pablo aplicó en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 13. Misbah 464. Esto es un mandamiento performativo, igual para los hombres, iguales para el Sanedrín en la tierra de Israel. ¿Ok? Vamos a ver. Versículo 17, vamos a leer. Ok. Vamos a leer, a ver acá. Ok, versículo, que está en Jumar, que me perdió. Ok, 13 y 17, ok. Entonces dice, voy a terminar de acá. Si oyeres que, verso 14, verso 15, inquirirás e investigarás e indagarás bien, y aquí que si es verdad, es cierta la palabra, se realizó esta abominación en tu seno. Ciertamente has de aniquilar a los habitantes de la ciudad, aquella a filo de espada, arrasarás con ella y todo lo que hay en ella y sus animales a filo de espada. Todo su botín reunirás en medio de la plaza y quemarás completamente con fuego la ciudad y todo su botín por Hashem tu Dios, y serán un montículo eterno de destrucción, no se reedificará. Ok, esto está fuerte. Y quemarás con fuego la ciudad y todos los despojos por completo. Es una misbah
incendiar, ok, igual, esto se aplica en el momento del templo, es un mandamiento para el Sanedrín, ok, ahorita no es aplicable, pero recuerde que en esta oportunidad nosotros estamos leyendo todos los 613 misbot y que luego de esto vamos a estudiarlo los que están vigentes, ok, luego de esto. Es una misma indagar, incendiar una ciudad en la que la mayoría de sus habitantes se han extraviado y adorado ídolos. Debe de ser completamente destruido con todo su botín. Tal ciudad se llama una ciudad abandonada. ¿Ok? No hemos escuchado un caso en Israel. O sea, no hay algo escrito en la palabra de que esto se haya realizado. Porque aunque han habido momentos de idolatría de grupos como tal, no se ha escuchado una ciudad en Israel, dentro de la tierra de Israel, que haya caído todos sus habitantes en la idolatría, ¿verdad? Si el Sanedrín, pero la ley está establecida para eso. Si el Sanedrín determinaba que la mayoría de los habitantes de una ciudad dada en la Eres Israel, o sea, en la tierra de Israel, sucumbían a las prácticas de la idolatría, entonces se implementaban las siguientes leyes. Los instigadores, Madijim, deben ser ejecutados por lapidación, o sea, apedreados. Y todas las demás personas declarados culpables de idolatría fueron condenados a muerte por la espada. Aquellos habitantes que no sirvieron a los ídolos quedan libres, pero sus posesiones son quemadas. Esto se debe a que eligieron vivir en una ciudad malvada por razones materiales. O sea, no eran inocentes del todo. Son idólatras, pero ya aquí hay prosperidad, aquí allá, ¿entiende? Todas las posesiones de los idólatras se queman y los edificios de la ciudad se queman hasta los cimientos. Sin embargo, si el Sanedrín determina que la mayoría de los habitantes de la ciudad no practicaban la adoración a ídolos, entonces solo los culpables son ejecutados por lapidación, mientras que los inocentes son puestos en libertad y el caso está cerrado. Perspectiva. Al principio podría parecer que la Torá trata con demasiada dureza con los habitantes de una ciudad desertada. Sin embargo, lo contrario es cierto. La Torá no es cruel de ninguna manera. Es extremadamente misericordiosa. Pero así como a veces hay que amputar un miembro para evitar que la infección se propague a todo el cuerpo, destruyendo la ciudad abandonada, evitará la propagación de su maldad y de su malvada influencia al resto del clan de Israel. ¿Ok? Entonces, esto es fuerte, pero como dice ahí, amados hermanos, la Torá no es injusta. La Torá, la palabra del Eterno, no es dureza, es todo lo contrario, se hace por el bien de los demás. Bien, familia, vamos a dejarlo aquí. El tiempo nos ha ganado. Tenemos 2 minuticos. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, puede hacerlo. Amén. Y si no, oramos y quedamos despedidos. Yo espero que hayamos sido claros con el tema y podamos poner en práctica todo esto. Amén. Bien. Todo Nadie más. claro por mí, todo excelente. Bien. Bien, familia. Entonces, quiero agradecerles, hermanos, a todos los hermanos que están grabando las aliyah de la parashá semanal. Estamos haciendo un esfuerzo eh, para que todos participemos. Una semana le va a tocar a unos, a otra semana le va a tocar a otros y así. Los que quieren, ¿verdad? Porque yo sé que hay hermanos que me han dicho que no, porque le da pena o que se les dificulta un poco la lectura. Entonces, pero queremos seguirlo haciendo para alcanzar. Tenemos una página en Facebook que se llama Quejilá Casa de Israel. Si usted no ha llegado allí,
le invito porque ahí estamos poniendo también como que las parashot, y estamos también compartiendo los links de las enseñanzas en YouTube. Entonces, para que lleguen por allá también y podamos crecer y apoyar y así se les hace más fácil compartir también en sus redes sociales. Oramos entonces, familia. Nos vemos el viernes, si el Padre lo permite, a las 7 de la noche con el estudio de la Parashá Lech Lecha. ¿Ok? Entonces, la lectura es para eso. Ya vamos, cuando llegamos a la Parashá el viernes, ya sabemos de qué trata y ya hemos leído todas las porciones de las Aliyot. Amén. Oramos entonces. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam natan betujeno, Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Gracias, Padre. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Padre, oramos también en esta hora, eterno Padre, por Israel. Está bajo amenaza de guerra, una vez más, de ser bombardeado por estas naciones que se levantan en contra de tu pueblo, Padre. Pero Israel sigue siendo hasta el día de hoy la niña de tus ojos. Pedimos que guardes y protejas, Padre. Oramos también, eterno Rey, por las votaciones en Estados Unidos. Eterno Padre Celestial, ahí hay una persona que es afín a Israel y creo que es considerado como un Ciro, según lo dice Isaías 45. Padre, te pido que guardes a cada uno de sus vidas y que sea tu perfecta voluntad, eterno Rey de los cielos. Sabemos que estamos viviendo tiempos finales, tiempos donde nuestra fe no solamente será probada, pero también será afirmada. Te doy gracias, eterno Rey. Te doy gracias por cada hermano y hermana de esta yeshiva, Shema Israel, a los miembros de Casa de Israel, Padre amado, y a todos los hermanos y hermanas que se han estado añadiendo a este grupo sencillo y humilde, pero que hacemos las cosas con amor para proclamar la verdad de tu palabra. Bendícelos a cada uno, Padre, declarando paz, salud, bendición y prosperidad en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, familia. Feliz noche para todos. Laila Tov. Shalom a todos, Shalom, bendiciones. feliz noche. Shalom, Laila Top, muchas gracias. Shalom a todos. Feliz noche. Amén, amén.